¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Germán Fischer y en el día de hoy vamos a hablar sobre la hidatidosis hepática. Como bien saben, el hígado puede ser asiento de tumores primarios, o sea, originados en el propio hígado, o secundarios, como las metástasis de órganos a distancia. Dentro de los tumores primarios podemos tener tumores sólidos, sean estos benignos o malignos, o tumores quísticos. Dentro de este último grupo, los podemos subdividir en quistes parasitarios o no parasitarios. En la clase de hoy nos vamos a enfocar particularmente en los quistes parasitarios hepáticos. Es una parasitosis, en este caso puntual una zoonosis, ya que es una enfermedad animal que eventualmente puede afectar al hombre y está causada por la larva del Echinococcus granulosus. Existen otras especies de menor relevancia de Echinococcus como el Multilocularis, el Vogeli y el Oligartus. En cuanto a la epidemiología, es una entidad que tiene mayor prevalencia en América del Sur, en Argentina, sobre todo en zonas cordilleranas, en Uruguay, en Chile, sur de Brasil, Perú. Hay casos también de alta incidencia en Australia, Nueva Zelanda, en norte de África, algunos países europeos. Y dentro de nuestro país, la mayor incidencia se da en zonas de cría de animales ovinos, bovinos y caprinos, en la zona de la Patagonia, y también hay alta incidencia en la provincia de Buenos Aires. Hablemos del ciclo evolutivo del parásito. El Echinococcus es un parásito que debe pasar por diferentes huéspedes para completar el ciclo evolutivo. Hay un huésped definitivo, como vemos en el gráfico, que es el perro en general en nuestro ámbito, y un huésped intermediario en que se desarrolla su forma de larva como quiste hidatídico. En el intestino del animal suele vivir la forma adulta de tenia, y en el aparato genital, en el útero grávido, suelen convivir entre 500 y 800 huevos que el animal, una vez que están maduros, son liberados en la luz del intestino y el perro los elimina con las excretas. En este momento puede actuar el hombre en forma accidental, porque ahí están contaminados tanto el pelaje del animal, o puede contaminar, no sé, verduras o cosas que el hombre accidentalmente pueda entrar en contacto, y ahí ingresa los huevos en el huésped intermediario, como puede ser en este caso el ser humano. Los huevos ingeridos por el hombre sufren una degradación de una capa más externa y ahí se libera lo que se llama el embrión hexacanto. Este último atraviesa la pared del intestino y a través del sistema portal puede llegar al hígado, donde obviamente va a desarrollar el quiste hidatídico a nivel hepático. Hablemos de la anatomía patológica del quiste. Sabemos que el embrión, al llegar al sinusoide hepático, ahí se anida y alrededor de él el hígado reacciona con un proceso inflamatorio que dará origen a lo que conocemos como membrana adventicia. Por lo tanto, justamente esto es una reacción inflamatoria en el órgano que asienta y no pertenece al quiste propiamente dicho. La membrana cuticular sí es la membrana más externa que pertenece al quiste hidatídico propiamente dicho. Es una membrana muy finita, mide 1 a 2 milímetros y tiene una estructura similar a lo que serían las catáfilas de cebolla. La capa más interna del quiste propiamente dicho se llama capa germinal o prolígera, es muy delgada y a partir de ella se dará origen a las vesículas hijas, muchas que de estas se suelen desprender y dar lugar a vesículas libres. Esta membrana germinal puede dar origen a los escólex, que cuando se desprenden de la membrana constituyen lo que se llama arenilla hidatídica. Se sabe que 1 milímetro cúbico aproximadamente de líquido hidatídico puede contener más de 400.000 escólices. De ahí la importancia, como vamos a ver más adelante, a la hora del tratamiento de esta entidad, el cuidado que hay que tener para evitar justamente una contaminación masiva. Los quistes hidatídicos pueden ser uniloculares en su mayoría o multiloculares. En este slide vamos a ver un esquema donde se ve un gráfico de lo que es la anatomía patológica del quiste.
Esto sería una vesícula exógena. La parte más externa, como decíamos hoy, es la adventicia, que no pertenece al quiste propiamente dicho. Las vesículas endógenas, la capa más externa del quiste propiamente dicho, que es la cuticular, con el número 4, y la parte más interna, que es la prolígera. Este sedimento, que está graficado con el número 6, es lo que se llama arenilla hidatídica, y todo el parénquima circundante del hígado por fuera. Esto ya es un esquema de una foto real, donde se ve el interior del quiste con una vesícula hija en su interior. Algunas generalidades. La mayoría de las veces el quiste es único y en alrededor de un tercio de los casos puede llegar a ser múltiple. En su mayoría se ubican en el lóbulo hepático derecho, más de la mitad de los casos. Un cuarto de ellos puede estar en el lóbulo izquierdo y entre un 10 a un 20% suele afectar ambos lóbulos hepáticos. Las localizaciones extrahepáticas no suelen ser más del 5% de los casos. Es una entidad que se observa tanto en el hombre como en la mujer y una edad de presentación variable, pero la mayoría de las veces suele ser entre la cuarta y quinta década de la vida. Con relación a la sintomatología, lo podemos dividir en asintomáticos o sintomáticos. Las formas asintomáticas se han ido incrementando por el mayor uso de método de diagnóstico por imágenes por otros motivos, y en algunos casos llega hasta el 30% de los casos. En los casos sintomáticos va a depender del tamaño del quiste, la ubicación de este o la relación que pueda tener con órganos vecinos. Existen distintas formas de presentación. Una forma dispéptica es un dolor abdominal medio inespecífico y obviamente va a ser el diagnóstico por imagen el que nos lleve justamente al diagnóstico definitivo. Las formas tumorales, que por ahí se dan más en sujetos jóvenes y obviamente en zonas endémicas, que nos debe hacer pensar en la posibilidad de la hidatidosis. La forma dolorosa, que suele ser habitualmente un dolor más de tipo crónico, gravitativo, sordo, ubicado generalmente en la región lumbar derecha y menos habitual, pero también puede ser en epigastro y en la región subcostal derecha. El síndrome coledociano es un motivo de consulta frecuente, en formas ictéricas, cuando obviamente el quiste por su tamaño puede tener comunicación con la vía biliar, sobre todo en los quistes de gran tamaño, y esta comunicación con un conducto biliar puede hacer que vesículas o membranas del quiste se desprendan y migren hacia el interior del conducto biliar principal, conducto hepático y posteriormente colédoco, y comportarse estas membranas o estas vesículas como una litiasis. Entonces el paciente puede debutar con un síndrome coledociano, con una colangitis. También el quiste, sin que haya comunicación, puede comprimir externamente a los conductos hepáticos y producir un síndrome coledociano. El síndrome febril se va a dar obviamente cuando el quiste tenga una sobreinfección y en este caso se va a comportar similar a un absceso hepático. En la forma pleuropulmonar, el cuadro clínico pasa por tres etapas diferentes. Una etapa hepatofrénica, con dolor torácico, elevación y deformación del diafragma. Una etapa hepatopleural, con derrame pleural. Y una etapa hepatopulmonar, donde directamente hay una fistulización del quiste y que en ocasiones puede producir una vómica hidatídica y el paciente manifestarse con bilioptisis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hidatidosis? Bueno, una primera parte podemos tener un diagnóstico biológico en los cuales en el hemograma puede coexistir una eosinofilia como en toda parasitosis. Otra alteración habitual puede ser a nivel del hepatograma con elevación de la fosfatasa alcalina como manifestación de colestasis.
Y después hay determinaciones específicas para detección del parásito. El antígeno 5 es el más utilizado para la detección serológica de la hidatidosis. Tenemos distintas técnicas, de las cuales la ELISA es una de ellas, por tener alta especificidad y sensibilidad por encima del 90%. Y otra que se utiliza en nuestro medio es el ARCO 5, un estudio de doble difusión, pero en este caso el estudio tiene baja sensibilidad, por lo cual y alta especificidad. Podemos tener algún falso negativo. La radiografía de abdomen no es el método de elección, pero en algunos casos podemos tener hallazgos en pacientes asintomáticos. Un cuadro como esto, donde se ve una imagen en topografía hepática calcificada, redondeada, hay que descartar que no sea una hidatidosis hasta que se demuestre lo contrario. Sin lugar a duda, ecográficamente sí tenemos una clasificación hecha por Garvey en el año 1981, donde la divide en 5 subtipos. Los tipos 1 y 2 son los más maduros, más jóvenes, perdón. El tipo 1 es un quiste prácticamente univesicular. A veces puede haber algo de arenilla hidatídica en su interior. El tipo 2 es un quiste que tiene una membrana desprendida. El tipo 3, quizá uno de los más comunes de ver en nuestro medio, es un quiste multivesicular, y el aspecto es debido a las vesículas hijas en el interior, que es bastante patognomónico de la hidatidosis. El tipo 4 simula ser a veces un absceso, pues es más heterogéneo, más sólido, es un quiste ya envejecido, que justamente hay que diferenciarlo de los abscesos o de tumores hepáticos. Y el tipo 5 es un quiste calcificado, que obviamente también habla de algo bastante evolucionado en el tiempo. Tomográficamente, bueno, estas son imágenes ecográficas de distintos subtipos. Como vemos, puede haber membranas desprendidas, un quiste eh, multivesicular. Tomográficamente se utiliza la misma clasificación. Acá tenemos algunos ejemplos: quistes calcificados, abajo a la izquierda, quistes multivesiculares, un quiste que simula estar a nivel del bazo, pero pertenece al lóbulo hepático izquierdo. Las membranas desprendidas, bastante patognomónicas de esta entidad. La SPRE no es de primer diagnóstico, pero en pacientes que debutan con síndromes coledocianos nos puede ayudar a hacer tanto el diagnóstico como la terapéutica. En este caso vemos una colangiografía donde se ve la comunicación de un conducto hepático, en este caso derecho, comunicado hacia adentro de la cavidad quística. ¿Cuáles son las complicaciones que puede sufrir esta entidad? Las habituales son la apertura en las vías biliares, como algo ya comentamos. Un tercio de los casos a veces pueden debutar con colestasia, con síndrome coledociano. También puede haber infección o abscesos. El quiste se puede sobreinfectar y justamente ser la manifestación como un absceso hepático, con un síndrome febril, con dolor, con bastante repercusión general. Puede tener migración hacia el tórax. Y por último también puede haber una migración peritoneal. En este caso es por traumatismo, un paciente que por ahí desconoce que tiene un quiste hidatídico, sufre un trauma y esto puede haber una fracción del quiste y liberar todo el contenido adentro del abdomen, generando una reacción anafiláctica en algunos casos. Con relación al tratamiento, tenemos dos opciones. Por un lado, un tratamiento médico en base de antiparasitarios. El más utilizado en nuestro medio es el albendazol, en dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por día, en general durante 3 meses. En los pacientes que van a tener indicación quirúrgica se suele dar una dosis preoperatoria 45 días antes y 45 días después de la cirugía. Con relación al tratamiento quirúrgico, tenemos que plantearnos primero la vía de abordaje. ¿Tiene algún rol la laparoscopía? Bueno, no lo descartaría absolutamente. Quizás las indicaciones son muy precisas.
quizá la imposibilidad de poder tener una buena protección del campo operatorio, la posibilidad de contaminación en grandes quistes, medio que contraindican el abordaje mínimamente invasivo, aunque sabemos todas las ventajas que tiene este método. Por eso debe dejarse para casos muy seleccionados. Lo habitual es que se haga una vía de abordaje laparotómica. La incisión habitualmente más usada es una incisión subcostal derecha. Puede ser con ampliación al cifoide por la línea media o bisubcostal, lo que se llama boca de horno. Generalmente se utilizan, y si hay comunicación del quiste hepático hacia el tórax, a veces puede ser necesario hacer una tóraco-freno-laparotomía, aunque esta última no es tan habitual. Con relación al propio tratamiento ya intraoperatorio, tenemos que hacer un tratamiento del parásito una vez que ingresamos al abdomen. Esto se llama, todo este tratamiento intraoperatorio se llama hidatidotecnia. Tenemos distintas sustancias escolicidas. Habitualmente solemos usar o solución de cloruro de sodio más concentrada, hipertónica, el agua oxigenada, la solución salina estándar al 0,9%, que no es tan acción escolicida, pero bueno, una vez que uno aísla bien el campo con compresas embebidas insisto, en solución hipertónica, tapamos con compresas con esa solución, aislamos bien el campo, una vez que se expone el quiste, ahí generalmente se le suele instilar, primero aspiración para ver el contenido. Ahí podemos ver si tiene, por ejemplo, un tinte bilioso el líquido que sale adentro del quiste. Y ahí vamos a presuponer que puede haber una comunicación con el árbol biliar. Y en este caso, después se le inyecta la sustancia escolicida, se le deja actuar. Y ahí sí se produce la apertura con una aspiración muy cerca de la zona donde vamos a trabajar para aspirar y justamente evitar el derrame del contenido del quiste. Con relación al tratamiento de la adventicia, que es lo que nos importa, hay distintos tipos de opciones. Veamos ahora, el tratamiento de la adventicia puede ser algo más conservador, como un drenaje solamente o un avenamiento, que esto se llama marsupialización, que puede ser directa, abocando el quiste directamente a la pared abdominal, cosa que hoy está bastante en desuso, o indirecta a través de una sonda, como vemos acá en la foto en el lateral. Estas son técnicas mucho más conservadoras. Hoy en día se utilizan técnicas un poco más radicales, como lo que se llama periquistectomía o adventisectomía, o sea, una resección de la adventicia, cosa que las posibilidades de recidiva sean mucho más bajas. Esto puede ser algo, una periquistectomía más parcial, que se llama resecando lo que emerge solamente del hígado y dejando lo que está intrahepático en su totalidad. Es una técnica desarrollada por un cirujano del Hospital Francés de nuestro país, técnica de Mavit, o directamente haciendo una adventisectomía o una periquistectomía total o casi total. A veces uno, cuando se va metiendo en el interior del parénquima hepático y ya va a haber contacto con grandes vasos intrahepáticos, uno a veces tiene que ser más conservador y quizás dejar alguna especie de estampilla pegada a un gran vaso para evitar justamente posibilidades de hemorragia mayores o agregarle nosotros mayor morbilidad al procedimiento. Por último, bueno, acá tenemos el esquema, lo que puede ser una apendicectomía parcial o total. Y por último, si no, se pueden hacer resecciones hepáticas, típicas o atípicas. Obviamente que esto también tiene indicaciones muy precisas. Sabemos que esto es una patología benigna, por lo cual el parénquima que uno debe sacrificar debe ser el menor posible. El trasplante hepático, hay casos totalmente aislados que se han reportado, pero como consecuencia, como un desarrollo tórpido de todos los tratamientos que se le pueden haber hecho previamente. Los quistes complicados son estos que nombrábamos hoy, los que están abiertos en vía biliar, que son los más frecuentes de las complicaciones que puede tener esta entidad. En estos casos hay que hacer un tratamiento de lo que se denomina bipolar o tripolar. Esto es el tratamiento del propio quiste
quizás hacer una coledocotomía, o sea, abrir el conducto biliar principal para extraer membranas que pueden estar causando una colestasis. Y en algunos casos se le puede agregar una papilotomía endoscópica, inclusive muchas veces se hace antes de llevarlo al paciente a quirófano. En este caso sería un abordaje tripolar. Cuando hay perforación en la cavidad peritoneal libre, como dijimos antes, por traumatismos a veces menores, esto tiene una indicación precisa y hay que hacer una limpieza de todo el contenido extravasado y el tratamiento de los quistes hepáticos según ya los principios que hemos señalado, ¿no? Con todas las consideraciones que se hicieron hasta ahora. En el caso de la migración pleuropulmonar, de acuerdo a la etapa que esté el quiste, si es en la primera etapa que dijimos que era hepatofrénica, el abordaje es por vía abdominal y cuando ya interesa la pleura o el propio parénquima pulmonar, obviamente que hace un abordaje combinado, tanto por vía torácica como por vía abdominal. Una opción que obviamente está en desuso y tiene algunas indicaciones muy precisas es el tratamiento percutáneo, que también tiene indicación en los quistes simples no parasitarios, que con la sigla PAIR, que es punción, aspiración, inyección y reaspiración, se puede instilar alguna sustancia escolicida, se da para quistes obviamente muy jóvenes, tipo 1 y tipo 2 de la clasificación de Garvey que vimos antes, y tiene que ser quistes que sean anteriores, obviamente de fácil acceso por vía percutánea, superficiales y obviamente que sean emergentes del parénquima hepático. En este caso vemos imágenes de casos propios y la de literatura a modo para graficar la entidad. Una primera foto con un gran quiste hepático y multivisceral y datídico, en este caso comprometía tanto el parénquima hepático como el duodeno y el riñón, que no es habitual de ver. Después en otras fotos el quiste abierto ya evacuándolos, liberando vesículas hijas de su interior e inyectando sustancias escolicidas. En las palanganas vemos parte de los contenidos de estos quistes, al ser tan grandes, tienen múltiples vesículas hijas. Fíjense el potencial riesgo que implica una contaminación peritoneal, eh, la cantidad de escólice que se pueden liberar de no hacer una buena hidatidotecnia. Acá lo mismo, vemos otro quiste traccionado con pinzas de Alice, se llaman en este caso, una apertura del quiste y en el interior las vesículas hijas. eh, y en la otra foto, parte del quiste, el tratamiento de lo que hoy hablábamos, la periquistectomía, ¿no? Resecando la mayor cantidad de quiste que se pueda para evitar recidivas. En este caso vamos a ver un video donde se muestra la eliminación de una vesícula hija del interior de un quiste hepático. Fíjense cómo se ve bien y se pone en la palangana correspondiente. Bueno, de esta manera les agradezco la atención y ya nos estaremos comunicando el día del teórico para evacuar las dudas que hayan quedado de esta clase y quizás la presentación de un caso clínico para terminar de cerrar el tema. Hasta luego.